también para entender el por qué hoy todavía Shakespeare puede representarse en la forma en la que se escribió, y es que en la época en la que Shakespeare estaba escribiendo se fijó el texto de la Biblia, y por lo tanto el texto de la Biblia fijado en el siglo XVI, lectura obligatoria para todo buen cristiano en Inglaterra, también ha sido una manera de fijar la lengua de Shakespeare en nuestros días. Es decir, que la lengua de Shakespeare está infinitamente más viva que si yo ahora les dijera cualquier frase sacada de cualquier obra de teatro de Lope o Calderón, exceptuadas acaso las mejor conocidas, porque ciertamente eso es lo que ocurre. ¿Por qué el interés de Tintín? Yo uno diría, pero bueno, ¿qué problema puede plantear Tintín? Tintín es un cuento perfectamente inocente para niños, que es, para quien no lo conozca, es un muchacho que es un periodista que va por el mundo como Don Quijote, deshaciendo, castigando a los malos y ayudando a los buenos, y es un niño, con lo cual permite una fácil identificación a cualquier niño que tenga apetito de convertirse en héroe, y es realmente apolítico en el sentido de que no hay nunca un pronunciamiento específico en relación con una política concreta. Y al decir esto yo tengo que decir, sí, claro, es apolítico, pero hay ya, para empezar, dos de los álbumes que se dedica Hergé a Tintín en sus viajes por el mundo. Uno se llama Tintín en el Tíbet y el otro se llama Tintín se llama El Loto Azul, que es un viaje a China. Claro, si uno dice Tintín en el Tíbet y se lo dice a alguien que es miembro del Partido Comunista de China, a lo mejor se le pone el pelo de punta, porque el Tíbet es un asunto políticamente sensible. Entonces, sencillamente, Tintín en el Tíbet a lo mejor tiene que sufrir alguna pequeña transformación para poder venderse ante un público chino. Voy a hacer una pequeña antología de algunas de las cosas que se dicen en este artículo. Es un artículo que no tiene desperdicio, porque uno diría, hombre, si uno va a traducir Shakespeare, o va a traducir a Dickens, o va a traducir, pongamos otro autor que nosotros podríamos pensar que ya presenta más dificultades, George Orwell, al chino, George Orwell, probablemente las autoridades chinas dirán, no, bueno, esto de granja animal, vamos a ver si lo traducimos de otra manera, porque no acaba de Animal Farm, esto no acaba de encajar con nuestras ideas sociopolíticas. Pero un libro de niños, incluso, uno podría decir, ¿qué mal puede haber o qué peligroso mensaje político puede haber? Disculpas. Bueno, pues yo ignoraba, la verdad es que mis recuerdos de la lectura de estos tebeos no me habían preparado para suponer que podía tener algún tipo de avatar en sus transformaciones como traducción. Sin embargo, es curioso, para empezar, y esto es una cosa que es dónde están las cosas. Para empezar, Tintín no se traduce en la China continental, sino en Taiwán. Eso ya empieza a dar una pauta de que efectivamente, si no es en la China continental y es en Taiwán, es porque efectivamente las autoridades chinas algo habían visto o algo habían pensado que quizá no era del todo presentable. Y esto, por cierto, me lleva a pensar en una cosa que tiene alguna pequeña relación con lo que estoy diciendo, que es la representación de las traducciones en nuestro mundo actual. Si conocen, y supongo que conocéis el proyecto Gutenberg, ¿cuántas traducciones hay del proyecto Gutenberg? ¿Alguien se ha tomado la molestia? Shakespeare puede estar ahí en español, quiero decir. Shakespeare en inglés, por supuesto, está por activa, por pasiva, por deponente, lo que uno quiera de Shakespeare en inglés, todo. ¿Está en español? ¿Alguien lo ha mirado? Sí, está en español. No está. En el proyecto Gutenberg no está en español. No hay apenas traducciones. Y traducciones de textos ingleses al español, curiosamente, y esto a lo mejor para un equipo de traductores o de historiadores de la traducción sería un trabajo muy bonito. Curiosamente hay solamente dos autores, hablo así de, pues también hay alguna novela
Dickens creo que no hay ninguna, pero sí hay alguna de John Shelley, pero me ha sorprendido mucho porque hay sí dos autores de los cuales hay alguna traducción en español. Uno es Lord Byron y el otro es Edgar Allan Poe, y eso es todo, poco más. Hay alguna otra pequeña traducción, pero es curioso, y esto lo digo también para que algún colegio haga una reclamación y diga, hombre, el proyecto Gutenberg, si verdaderamente queremos que sea un proyecto que sirva a los fines que dice servir, creo que debería incluir en el repertorio de sus textos, de los textos que ofrece al potencial lector, también las traducciones conocidas de obras de grandes autores. Cervantes no falta, y seguro que algunos otros autores españoles tampoco, pero en español no tenemos apenas traducciones de grandes obras de la historia de la humanidad que estén recogidas en el proyecto Gutenberg, lo cual a mí sinceramente me parece que de repente revela algo sobre la traducción y algo que no es muy bueno, es decir, que no nos considera, no se considera que la traducción pueda ser algo que merezca el honor de ser reproducido de esa manera en Internet. Vuelvo a Tintín, y vuelvo porque quiero simplemente darles una pequeña idea de lo que aparece aquí en lo que es la valoración que se hace en este artículo. Dice, por ejemplo, Tintín en el Tíbet se traduce como una bella historia de amistad. Una bella historia de amistad. Como ven, es una cosa que tampoco hay una cosa que quiero que pensemos, y es que una de las historias de transformaciones milagrosas a las que puede asistir cualquier traductor es las traducciones. Yo no sé, ignoro las costumbres en Perú, en España se traducía todo el cine americano, se traducían los títulos, se traducían los diálogos, es decir, era como si los vaqueros en vez de Río Grande hubieran nacido al lado del río Manzanares o del río Tajo, pero se traducían los títulos de las películas, y muchas veces los títulos de las películas no cambiados, es que tenían un parecido remoto, si es que llegaban a tenerlo. Es que muy probablemente muchos no tenían ni parecido. Sí. Doctor, ¿sabe una cosa? Yo no sé si usted recuerda, sí. Yo creo que hay algunas personas aquí que pueden recordar una canción, creo, era de Melina Mercury, Nunca en Domingo. Pues yo no la recuerdo, pero seguro que hay alguien que sí la recuerda. Melina Mercury, Nunca en Domingo. ¿Sí? Se llamaba la película. Yo me acuerdo que justamente en la isla en Osos, sí. Una traductora, o un intérprete, porque que no sabía inglés y se comunicó conmigo en francés. Y entonces me explicó en griego que apócaras y cuando usted en la día, que texto no era lo que decían. Es muy probable. Sino que era nada más la cuestión cuántos pájaros volaban en el Pireo. Entonces, ¿cómo resultó esa traducción en Occidente, Nunca en Domingo? Eso pasa acá atrás. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí intervienen varios factores. Y uno de los factores que interviene es que el traductor está sometido a lo que exige el productor, y el productor lo que quiere es un título comercial. No, pero es que era el contenido de la canción era absolutamente diferente. Ya, pero a lo mejor el que financiaba esa canción pensó que ese título era el que iba a vender y no el original. Eso es. Con el contenido. Sí, pero eso es. Aquí interviene otro factor que no es muy diferente del que yo les voy a hablar ahora, pero claro, estamos hablando de la traducción en cine, y la traducción en cine además tiene unas condiciones específicas, y hay, sobre todo en mi país, espero que el suyo haya sido más afortunado, pero en mi país se pasó en su momento una película muy célebre que es Mogambo. ¿Mogambo? ¿Alguien la conoce? Sí. Mogambo había una relación
típica de comedia de enredo americana, que era un triángulo amoroso entre una persona que estaba casada y un tercer señor que aparece, que era Clark Gable, y que por lo tanto pues era el candidato a ser amante de esta señora. Y entonces la censura lo prohibió, porque les parecía que eso no era edificante para el público español. Estamos hablando de los años 40 y pico, 50. Les parecía que eso no era edificante, entonces hicieron una cosa, y es suprimir la parte, digamos, menos presentable de la relación entre el amante y la pareja, pero para darle una mayor respetabilidad a la pareja los convirtieron en hermanos. Con lo cual el público salió pensando que era una relación incestuosa. Con lo cual, muchas veces los censores, cuando quieren arreglar algo, lo que hacen es ocasionar desperfectos aún superiores. Pero claro, eso exigió un traductor, el pobrecito, al que le dieron probablemente instrucciones muy precisas para que hiciera esta o aquella cosa. Yo no sé, también es un ejemplo al que interviene la traducción, interviene la censura, que solamente esto sería no ya para un curso monográfico, sería para acampar aquí y ya no dejarlo más tiempo, porque la historia de la humanidad, la historia de nuestras relaciones culturales están llenas de este tipo de relaciones. Una cosa que hay, no sé cuánta gente lo sabe, pero el Vaticano, que atesora un número de códices griegos, los códices griegos en el Vaticano normalmente eran examinados por alguna persona encargada de velar por la pureza de la transmisión del mensaje, para que no se dijeran cosas inconvenientes, y resulta que al final lo único que encontraban que no eran pecaminosos eran los nombres de los animales y de las plantas. Entonces tenemos un conocimiento minucioso de todo tipo de insecto en griego, de todo tipo de planta, pero no sabíamos qué es lo que ocurría en la obra. Pues probablemente alguien se daba un beso o algo por el estilo, y eso ya le parecía al censor que era suficiente como para eliminarlo. Y regresando a Tintín, pero relacionado con él, también en España había una serie de libros bien conocidos de una escritora que se llamaba Richmond Crompton, y que tenía una serie que eran William Does It Again, William Just William, William the Conqueror, no sé, ¿aquí se conoce? No se conoce. Bueno, pues todo eso se tradujo en España, y se tradujo en España en los años 40 y 50, ya antes de la guerra civil. En los años 30 se había traducido algún ejemplar, pero la traducción que se hace en los años 40 y 50, claro, estos libros tienen que pasar, libros para niños, tienen que pasar dos censuras. Una, vamos a decir, política, que no planteaba ningún problema, pero una cosa que suele ignorar la gente es que una parte de la censura que se hacía la propia Iglesia. ¿Y qué ocurre? Que en Inglaterra hay pastores protestantes y que están casados. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues lo normal es que, y yo era lector de esos libros, pero me he enterado hace media hora, como quien dice, lo normal es que la esposa del pastor la convertían en ama de llaves. Entonces uno leía que el pastor siempre tenía un ama de llaves, pero claro, uno siempre se quedaba un poco en ama de llaves, qué raro, ¿no? Es decir, este tipo, hombre, la censura en la traducción desde luego tiene algo extraordinario, que a lo mejor no informa, pero estimula la imaginación terriblemente.